Por estas razones que te voy a compartir, deberías empezar a leer desde hoy. Y bueno, un gran saludo a todos mis estimados y estimadas de YouTube. Aquí Pablo Garrido en un nuevo video. Y sí, vamos a tratar un tema súper interesante, y es por qué deberías incluirte en el mundo de la lectura. Y antes de empezar, una pequeña trivia. La frase "la lectura es a la mente lo que el ejercicio al cuerpo" es del autor, opción A, Robin Sharma, opción B, Joseph Addison, opción C, Anthony Robbins, opción D, Albert Einstein. Déjame tu respuesta en los comentarios y al final de este video voy a darte la solución a esta trivia. ¿Qué beneficios trae? Si realmente te puede hacer más inteligente, ¿qué es lo que te puede ayudar en tu día esta herramienta tan fantástica de la lectura? Pues vamos a empezar fuerte. Primero que nada, debes entender que cuando tú lees un libro no solamente te quedas con las páginas que has leído como tal o la información que estaba ahí, sino que lo que obtienes a gran medida es prácticamente un resumen de la vida de la persona que escribió ese libro, incluyendo todos sus años de experiencia y preparación. Entonces imagínate tener sintetizada una vida completa, una vida de experiencias con bastantes retos, dificultades, y que encima están sintetizadas en unas cuantas páginas. Créeme, valdría la pena, aunque sea echarle un vistazo. Entre uno de esos beneficios, como ya lo estoy explicando, puedes intentar que tu mente empiece a concebir nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas que a lo mejor antes no habías considerado, y esto te va a ayudar mucho en tu día a día. ¿Por qué? Porque al momento que tú te involucras con nuevas ideas que antes ni siquiera considerabas como tal, estás expandiendo tus límites de tu mente e imaginación, entendiendo que la imaginación es una parte fundamental para crear y llegar a consolidar tus proyectos más ambiciosos. Por ello, es importante tener una rutina de lectura día a día. Y sé que te puede sonar tal vez un poco cansino, porque al menos en mi círculo de influencia he notado que a varias personas no les gusta mucho el mundo de la lectura, pero es verdad que tiene bastantes secretos escondidos e información que puede ayudarte, más que nada, a crecer en este grandioso camino de tu vida. Ahora, destacando las frases célebres, porque en este punto notarás que varias de las frases que ya conoces no solamente fueron dichas como tal, sino también fueron escritas a mano y están en varios de esos libros que sintetizan una idea pequeña, pero teniendo una gran información que abarca. Es como esa frase que decía: lo que conocemos es una gota de agua y lo que ignoramos es el océano. Y si quieres enriquecerte en este mundo de la lectura de las palabras, debes tener muy claro por dónde quieres comenzar, porque es verdad que hay una gran variedad de libros, de temáticas. Debes saber por dónde va tu inclinación para comenzar a leer, porque si tuviera que darte un solo consejo para empezar en la lectura o para retomarla, es leer un libro que sea de tu gusto, porque en el momento en el que te enfocas en leer algo que no entiendes, algo que te molesta, y esto es lo que pasa con la mayoría de libros que leemos desde la escuela, es que empezamos a repudiar o alejar los libros sin siquiera darnos cuenta, y a lo mejor solo utilizarlos o abrirlos en el momento que estamos recibiendo clases. Y esto no puede ser de esta manera, porque estás creando un anclaje entre la lectura y a lo mejor la agobiación, el mal sabor de boca de estar leyendo. Y esto no tiene que ser precisamente así, porque al igual que existen los libros de educación, a lo mejor sobre matemáticas, inglés, ciencias sociales o lo que sea, existen libros que pueden adecuarse específicamente a tus gustos. Y es más, no lo tomes como referencia, pero yo sé que si has visto alguna película alguna vez, es muy pero muy probable que esa película esté basada en un libro. Por ello, si tomas esto en cuenta, imagínate llegar a conocer detalladamente todos los aspectos que a lo mejor no se pueden llegar a plasmar en una película o incluso en una serie, y que sí están integradas en un libro. Entonces, como ya te explico, este es un viaje que debes emprender, pero bajo tu propia voluntad, porque en el momento que tú te vayas a encontrar exigido o creas que hay otra persona que está influyendo sobre ti, es muy probable que lo termines dejando, y ese no es el punto. Otra de las razones por las que deberías empezar a leer desde hoy es porque crearás un hábito adicional al de la lectura, claro, que también te ayudará en tu vida cotidiana e incluso en tu trabajo.
¿A qué me refiero? Que en el momento en el que tú estás concentrado leyendo, porque es verdad, hay veces en las que estamos leyendo y nos desenfocamos, nos desconcentramos y tendemos a perder el hilo de la lectura, también existen esos momentos de concentración cuando estamos en esa parte del libro que está muy interesante, al menos para nosotros, y nos sentimos partícipes de lo que está pasando. Tal vez no como si estuviéramos dentro de la lectura, pero sí como si lo estuviéramos observando como tal. Y eso nos ayuda a mantener y fortalecer nuestra concentración y nuestra voluntad por hacer algo, porque desde ya te explico que la concentración es una capacidad que es muy escasa hoy en día, y eso no te va a permitir mantenerte enfocado en un proyecto o tal vez en un trabajo por mucho tiempo, porque en el momento en el que te desenfoques vas a sentirte perdido y a lo mejor vas a topar con un pensamiento, con otro, y yo te voy a dar una sorpresa en este video para que puedas solucionar ese problema. Pero antes, de lector a lector o tal vez futuro lector, me gustaría darte un consejo adicional y muy probablemente te va a ayudar a crear el hábito de la lectura que probablemente hace bastante tiempo estabas decidiendo empezar y no has podido. Y el truco que te ofrezco está en no abrumarse con un libro, por favor. Cuando una persona empieza a formar cualquier hábito, normalmente lo que veremos es que empieza con mucha motivación, y eso es correcto, pero al momento que tú vas por un libro, a lo mejor dices, voy a tener este libro aquí enfrente que está compuesto de 500 a 1000 páginas y me lo voy a leer de corrido todo lo que pueda. Y a lo mejor empiezas con esa motivación, tal vez alcanzas las 100 páginas, las 200 y, adivina qué, lo terminas abandonando. Porque en el momento que tú no distribuyes esa motivación y también la empiezas a combinar con disciplina, es muy posible que aunque el libro sea muy interesante y esté enfocado con lo que tú quieres, te termines agobiando de ese libro. No por lo que te está compartiendo el autor en esas páginas, sino porque caíste en la idea de que debías terminar ese libro cuanto antes, tal vez con la idea de empezar otro libro mañana, o quién sabe qué. Cuando tú no disfrutas un libro página por página, párrafo por párrafo, o incluso idea por idea que te está plasmando, no estás leyendo un libro de verdad. Porque existen varios lectores que lo único que buscan es llegar a la única página del último libro, y te lo cuento porque a mí me ha pasado, para intentar sintetizar recién todo lo que han leído. Y eso no funciona así si quieres tener una buena experiencia de lectura con cualquier libro. Porque cuando tú estás pensando en llegar a la última página, te estás perdiendo el viaje de a lo mejor decenas o centenas de páginas que tenían una brillante información. Y ya lo habrás oído, muchas veces lo importante no es llegar al final, a la última página, sino disfrutar del viaje que te está ofreciendo dicho libro. Porque te darás cuenta que la recompensa más grande a lo mejor no está en el final, sino en